estas son las noticias más importantes de hoy viernes 24 de junio. Ante la inauguración de la refinería Dos Bocas este 2 de julio, el presidente López Obrador aseguró que, pese a las críticas de sus opositores, se va a producir el año próximo a toda la capacidad con el fin de que no se compren gasolinas en el extranjero y ser más autosuficientes. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la construcción de la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco, tuvo un sobrecosto del 30%. No obstante, la construcción representa una magna obra a nivel mundial, a lo cual le molesta mucho a la oposición que se logre cumplir con una obra más para el pueblo de México, algo que no sucedió en 36 años de gobierno neoliberal. Ya basta de politiquería. Escuchemos lo que dijo el presidente de México esta mañana. ¿No pegó también al proyecto el tema de los incrementos? Un aumento, pero no 18,000 millones. Pues como un 20-30%. O sea, va menos a salir de 10,000. como, sí, 11 o 12, incluyendo IVA, o sea, se ajusta a lo que autorizó el Consejo de Pemex. Y esto lo revisa Hacienda y lo revisa también la función pública, y está en el rango. Pero ayer se desataron todos. Ahora, imagínense, no solo querían más dinero las empresas para construir la refinería de Dos Bocas, sino que no entregaban en este sexenio la refinería. Nosotros ya vamos a tener la refinería. Va a empezar el periodo de prueba, yo espero que para finales de año, principios del año próximo. Porque eso es lo otro también. Están diciendo que no va a haber producción hasta el 25. No, vamos a producir el año próximo a toda la capacidad en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes. Puede ser diciembre, puede ser el año próximo. Es un periodo de pruebas. Cuando se inauguró la última refinería que se hizo en Salina Cruz, creo que llevó como un año de periodo de prueba. Esto en 1982, porque es un proceso de integración. Ahora que vamos a ir se van a dar cuenta de lo que es. ¿No tienes una foto de la refinería? ¿Cómo está? Es una gran obra para procesar 340,000 barriles diarios. Vamos a producir en esa refinería el 20-25% de toda la gasolina que consumimos en el país. Y les comento algo para ver si me replican los expertos del Financiero. Miren eso. Es una obra magna. ¿En cuánto tiempo? 3 años y medio. La refinería tiene como objetivo que México pueda reforzar su seguridad energética. Esto a través del incremento en la producción
de gasolina y diésel. Así también producirá que produzca a nivel nacional. El proyecto también busca abatir la importación de los combustibles, que representa el 77% del abastecimiento que existe en el país. Lamentable pero cierto, la oposición anhela ver fracasar pues los proyectos de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, los cuales buscan mejorar la situación económica y no nada más eso, sino el desarrollo del país. Pero el presidente está de pie y pese a la busca pues de cumplir con los proyectos, que estos funcionen a beneficio del pueblo. El presidente recordaba que la última refinería que se inauguró en 1982 en Salina Cruz también tardó un proceso de un año. No es como que ya llegó, que ya está aquí y ya abrimos y ya empieza. Es una forma de ir ajustando y viendo este tipo de cosas, a lo cual bien claro quedó que en 3 años y medio se hizo esta magno obra, la segunda magno obra que el presidente prometió de la Cuarta Transformación. El primero, recordemos que fue el aeropuerto Felipe Ángeles, y ahora va a ser la refinería Dos Bocas. Vamos a pasar a otra información. Tras el anuncio que hizo el gobierno federal de entregar apoyos a habitantes de 31 municipios afectados por el paso de Ágata, a depender del daño a sus viviendas, cultivo y ganado, quienes registraron daños menores, medianos y mayores en sus viviendas recibirán 30,000 pesos, mientras que quienes sufrieron pérdidas total de su casa obtendrán 60,000 pesos. Por tanto, el gobierno destinará 638.6 millones de pesos para 19,632 viviendas afectadas por el huracán, a lo cual durante la mañanera el presidente fue cuestionado por el tal apoyo y de la posibilidad de que los beneficiados le roben los apoyos, a lo cual el presidente señaló que la gente es muy fraterna, muy solidaria, no hay maldad. Escuchemos lo que dijo el mandatario de México. Anuncio que hizo de dar apoyos hasta 60,000 pesos a los damnificados de Ágata en Oaxaca no es muy riesgoso, considerando que pues han sido expuestos en otros programas por parte del AMPA o de la delincuencia de asaltarlos, robarlos. Reconsideraría el mecanismo de pues a lo mejor no entregar directamente esta cantidad de dinero, que puedan ser expuestos a la inseguridad. ¿No podría ser muy riesgoso para ellos, presidente? Es que eso último está de veras desproporcionado. Imagínense ustedes una persona que perdió su casa. Hay 1,500 damnificados en la costa de Oaxaca que se quedaron sin vivienda. Entonces lo que importa es que puedan tener dónde vivir, no que los van a asaltar. Sí, desde luego que hay que cuidar que no los roben, pero además ahí no hay problema, la gente es muy fraterna, muy solidaria, es parte de lo mismo, ¿no? Si mantenemos nuestras costumbres, tradiciones, en nuestros pueblos, en el México profundo, hay muchos valores, no hay corrupción, no hay maldad, aunque me cuestionen de que siempre defiendo al pueblo bueno. No, los corruptos están arriba. No es cierto eso de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. No, eso es falso, completamente falso. Otra gran mentira. Entonces lo que estamos haciendo es ayudando, porque necesitamos que tengan sus casas y se cuida para que
no les roben, pero los ladrones no están ahí. En esos pueblos no hay ladrones. Andan por ahí cerca, pues, pero y llegan nada más de vez en cuando. Pero no son ladrones, no hay problema. Ya basta, no es cierto eso de que la corrupción es parte de la cultura de México. Hágame usted el bendito favor. Otra gran mentira de los neoliberales. Al contrario, el gobierno federal ya está haciendo entrega de los, más que nada de todos los apoyos a los damnificados de Oaxaca. Eso habla bien del presidente. De forma directa lo está haciendo también, sin intermediarios, como sucedía con el Fonden, más que nada, que era un barril sin fondo, como lo decía el presidente siempre, donde se robaban los apoyos, el material nunca llegaba, además el apoyo al pueblo nunca llegaba. Esto sí está fuera de sitio. La oposición siempre ha deseado que pues sucedan cosas malas, principalmente con los damnificados, le roben los apoyos para hacer quedar mal al gobierno de la Cuarta Transformación, como ellos lo hicieron de forma descarada en esos años pasados. Quieren que eso pase a como dé lugar, pero le salió el tiro por la culata. Es importante y recalcar que el mismo presidente lo ha dicho, que en el México profundo hay mucha solidaridad. Los corruptos están arriba. De vez en cuando se acerca un corrupto a esos lugares, a un ratero a esos lugares, pero en realidad la corrupción siempre está por otros lados. En esos pueblos, imagínese usted, donde las casas se destruyeron, donde perdieron sus cultivos, el ganado, principalmente donde somos originarios de esos pueblos, de esas rancherías. ¿Usted cree que vamos a estar pensando, la gente va a estar pensando en robar y todo ese tipo de cosas? Cuando digo, por favor, hay que ir pensando bien este tipo de cosas, y principalmente son formas de cómo atacar al gobierno. En otro tema de la mañanera, ante su próximo encuentro con Joe Biden en julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que le planteará que de forma conjunta, en medida de las posibilidades, se pueda llevar a cabo un plan antiinflacionario entre México y Estados Unidos, tal como sucedió en nuestro país, cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó el plan en contra de la inflación denominada Paquete contra la Inflación y la Carestía, cuyo propósito fue lograr acuerdos para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo, gracias a la colaboración de los productores, empresarios y comerciantes. A su vez, el gobierno actuó a tiempo mediante el subsidio a los combustibles para evitar un aumento mayor ante la inflación. Escuchemos lo que dijeron esta mañana en la conferencia matutina. Voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto. A ver, les hablo de 3 acciones. La primera nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos. Como está arriba el precio del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando, inclusive no todos, para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación. Lo segundo es que estamos impulsando la actividad productiva en el país. Hice un recorrido por 5 regiones de México
me reuní con agrónomos, con extensionistas, con los que trabajan en el campo, para que impulsemos sobre todo la producción de autoconsumo, que nos ayuda mucho. Y se están reconvirtiendo algunos programas que ya teníamos para el campo. Por ejemplo, el Sembrando Vida, que es para árboles frutales y maderables. Estamos planteando que se inicie con cultivos básicos, con maíz y frijol, que se intercalen cultivos básicos, sobre todo maíz y frijol, en el Sembrando Vida. Y vamos a beneficiar a 800,000 productores con fertilizantes gratuitos. Todo esto nos va a significar más producción. Adicionalmente, hicimos un acuerdo con distribuidores y dueños o gerentes de tiendas departamentales. Pese a la situación que sufre nuestro país, la inflación está por debajo de países como Estados Unidos, Alemania y España también. Sin embargo, a los adversarios de Andrés Manuel López Obrador quisieran que le fuera mal, lo anhelan, y no nada más eso, también lo desean con el fin de verlo fracasar, pero no se ponen en el lugar del pueblo de México, no piensan en la gente, no piensan en usted, no piensan en todos los mexicanos. Ante toda adversidad, nuestro presidente quiere plantear un plan, fíjese usted, antiinflacionario a Biden, con el fin de no aumentar los precios de la canasta básica y afecte la economía popular, ya que eso afecta a todos. Hoy por hoy en Estados Unidos, más que nada en Estados Unidos, parece el aumento de las gasolinas. En California está hasta 6.59, 6 y fracción. En Colorado anda como en 5.60, hablamos del diésel. Y las gasolinas, pues no se diga, también el diésel está más caro, pero ahí está la clave. La gasolina puede ser que esté un poco más barata, pero el diésel más caro, pero en realidad los que usan el diésel son las maquinarias de construcción. Las maquinarias, normalmente las maquinarias que hacen toda la construcción usan diésel y también se encarece todo. Una de las cosas que el presidente llama a intercalar sería el Sembrando Vida, en lugar de árboles frutales, también intercalar como maíz, frijol y otras cosas para ser autosuficientes, y lo ha dicho en varias ocasiones. Creo que esa es la clave de que México tengamos más producción y seamos autosuficientes, sembremos lo que consumimos. Continuando con más información, ya no es lo mismo en cuanto a publicidad oficial, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, AMLO reconoció que le falta transparentar el dinero que reciben asociaciones como la de Claudio X González del gobierno de Estados Unidos, así como también los ingresos de Carlos Loret de Mola, mansiones y departamentos en el extranjero que no ha querido declarar su procedencia, y ante tanto golpeteo contra el presidente. Él mismo señaló que tiene que ver más con la transformación de México. Asimismo, la oposición le molesta que AMLO tenga preferencia por los pobres y deje a un lado a los que se apoderaron por 36 años de los bienes de la nación. Esto es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. Presidente, usted ya ha denunciado en varias ocasiones a la prensa, medios y intelectuales que alquilan o prestan sus servicios, si así le podemos decir, para hablar sobre los intereses de los privados. En la revista Polemón hicimos una investigación acerca de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, porque ellos recibieron durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto 416.384.827 pesos, de los cuales solamente 280 millones fueron para gastos de publicidad oficial. Y bueno,
ahora que ya se les acabó ese dinero, pues están evidentemente muy enojados, pero lo que nosotros encontramos fueron unos contratos donde el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, en su camino de querer ser presidente, ha destinado más de 134 millones de pesos en publicidad propia, y de esta cantidad desembolsó al menos 5.400.000, son 1.870 pesos, para pagar los halagos que públicamente le ha hecho Enrique Krause en sus redes. De hecho, algo que todos pudimos ver fue la vez que el gobernador Enrique Alfaro mandó a reprimir una manifestación cuando varias personas exigían justicia por el asesinato de Giovanni, a quien pues mataron brutalmente por no portar cubrebocas. Y bueno, Héctor Aguilar Camín también recibió recursos por parte del gobernador jalisciense en el 2019, que se le entregaron 5 millones de pesos. También pudimos ver que Krause pues comparó a Alfaro con Mariano Otero, y pues esto le salió muy caro a los jaliscienses. ¿Qué piensa usted de estos contratos millonarios que recibieron Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause? Pues así era antes, y ya cada vez es menos el que se pague por los halagos, ya cada vez se paga menos por la quema de incienso. Ya no es lo mismo. Antes, ahora sí que canasteaban, porque sacaban del gobierno federal, sacaban de los gobiernos estatales, sacaban de los organismos autónomos, todo lo que era, por ejemplo, cultura, universidades, y además sacaban de las asociaciones empresariales, les daban, incluso empresas, corporativos. Entonces ya no es lo mismo. Sigue habiendo financiamiento, pero es menor. Lo que falta por transparentar es el dinero que reciben asociaciones como las de Claudio X González del gobierno de Estados Unidos. Eso todavía no está claro. Pero ya se ha limpiado mucho, 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 mucho. Y por eso pues es el enojo, pero imagínense cuánto ahorro. No les gusta cuando hablo de la austeridad republicana, menos cuando hablo de que la fase superior de la austeridad republicana es la pobreza franciscana. Porque la verdad recibían muchísimo dinero. Usted recuerda que AMLO ha pedido de forma consecutiva a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a aclarar el origen de sus fondos y así hacer una revisión. Se sabe que los recursos provienen de la Agencia Internacional y eso es para el desarrollo de Estados Unidos, agencia que destina 50 millones de pesos, imagínese usted. Por ello el presidente insiste en aclarar más que nada esos ingresos, ya que esta asociación no para de atacar al gobierno y proteger a potentados de México como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, Felipe Calderón y medios de comunicación amarillistas. No sé por qué
no quiere aclarar esta agencia. Y se lo ha dicho, lo ha mencionado el presidente en varias ocasiones. Yo sé que se mueven muchos intereses de parte de los Estados Unidos, porque sí les afecta a las empresas, y no nada más, bienes particulares de algunos potentados de los Estados Unidos también. Entonces el cual, pues que aclaren, como dice el presidente, que por qué apoyan a estos proyectos en contra de la Cuarta Transformación. Una de las cosas que el presidente también ha mencionado, que así era antes, que siempre pagaban por halagos, por quemarles incienso, y ya no es así, ya no es como antes canasteaban mucho. De la manera del gobierno federal les ayudaba, el gobierno estatal, las empresas, los corporativos, de todos lados sacaban dinero para ese tipo de propuestas. En el caso, le preguntaba a la reportera sobre el gobernador de Jalisco, que ha invertido mucho dinero para que lo eleven, para que fuera, o sea, pueda ser candidato presidencial. Pero en fin, ya creo que esas cosas ya quedaron atrás. Hoy el pueblo de México está muy despierto, sabemos quiénes trabajan, quiénes no, quiénes ayudan al pueblo, qué gobernador en sus estados. Hoy por medio de las redes sociales podemos ver todo lo que sucede y el pueblo puede denunciar y puede pasar información de primera mano. Así es que ya no nos van a dar a tole con el dedo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esas fueron fue la información más importante de esta mañana, de hoy viernes 24 de junio del año 2022. Le agradezco a usted, le pido que vaya usted por favor a nuestro canal de YouTube de Sin Puntos ni Comas Informa, se suscriba usted, comparta nuestro contenido y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima. Suscríbete y dale like.